Hola, hola, que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar en el libro de Mateo, en el capítulo 3 del libro de Mateo. Libro de Mateo, en el capítulo 3. Que sea la Ruacacodes, el Espíritu Santo de gloria, tomando el control de la mente de cada uno de nosotros, abriéndonos los ojos del entendimiento y haciendo Él que nosotros podamos entender las cosas como Él quiere que nosotros las entendamos. Libro de Mateo capítulo 3. Ahí hay un título, y el título es Predicación de Juan, el que purifica en aguas. Ese es el título. Predicación de Juan, el que purifica en aguas. Algunos de ustedes tienen la Biblia que se llama Reina Valera. No sé si alguno de ustedes tiene esta Biblia que tengo aquí que se llama El Reina, o esta de acá, que se llama El Pacto Renovado. Entonces dice aquí: en aquellos días vino Johanán, es decir, vino Juan, el que Dios mandó a purificar en el agua. En Reina Valera dice a bautizar en el agua, predicando en el desierto de Judá y diciendo dentro de su predicación: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista, y también era la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros de pronto estamos convencidos o pensamos que Cristo Jesús, o que la Biblia dice arrepiéntanse porque la religión cristiana se ha acercado. Cuando Dios hizo al hombre, eso está en el libro de Génesis, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y dice, a imagen de Dios lo hizo, a imagen de Dios lo creó. Eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26. Entonces dijo Elohim, esta Biblia es del hebreo al español, allá dice Dios, hagamos al hombre. Dios está diciendo hagamos al hombre. O sea que el hombre existe porque Dios deseó que el hombre existiera. Empezando por allí. Existimos porque Dios quiso que existiéramos. Si Él no hubiese querido que existiésemos, no existiríamos. Empezando por allí. Para los que entendemos este asunto, existimos por voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios que nosotros existiéramos. O sea que hasta eso tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que agradecerle a Dios que existimos. Y que existimos porque Él un día quiso que existiéramos. Hagamos al hombre en imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra. Entonces, por eso es que el hombre piensa, por eso es que tiene mente, por eso es que tiene entendimiento, por eso es que tiene razonamiento, por eso es que tiene voluntad, o sea, capacidad para tomar decisiones. Por eso el hombre tiene afecto, sentimiento y tiene emociones, porque Dios piensa, Dios tiene voluntad, Dios tiene también afecto y tiene sentimiento y tiene emociones. Lo que pasa es que la Biblia también dice que los pensamientos de Dios no son como los de nosotros, que la voluntad de Dios no es como la de nosotros, y que los sentimientos de Dios tampoco son como los de nosotros, porque Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Y las criaturas no son iguales al creador, porque siempre la obra nunca será igual al que la creó.
Siempre el que crea algo es mayor que lo que él creó. Nunca la obra es igual al creador. Bueno, en el capítulo 2 dice, versículo 15, tomó entonces Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, del gusto, del gozo, del placer, del deleite, indicando que Dios hizo al hombre para que la relación de Dios con el hombre, o mejor, del hombre con Dios, fuera un gozo, un placer, un gusto, un deleite. Por eso vuelvo y repito que Dios ha estado hablando por estos días. Ninguno de nosotros estará por Dios por obligación. El que no quiere estar con Dios, no va a estar. Y el que no está con Dios por amor, no va a estar. Porque amor forzado es como zapato apretado. ¿Ustedes han tenido alguna vez zapatos apretados? Así mismo es el amor obligado o el amor forzado. A usted le da gana de coger esos zapatos y ¿qué? Tirarlos e irse caminando sin zapato, que se siente mejor sin zapato. Así mismo es cuando el amor es obligado, es forzado, cuando un hombre está con una mujer por obligación, o cuando estamos con Dios por obligación, nos convertimos en un zapato ¿qué? Apretado. Entonces Dios está que se quite ese zapato. Por eso, la relación con Dios es una relación ¿de qué? De amor, voluntario. Porque yo quiero estar con Dios. Porque si no quiero estar con Dios, nunca estaré con Él. Y si estoy con Dios por obligación, tampoco voy a estar, porque no voy a permanecer. Porque un hombre no permanece con una mujer obligado, allí obligado no. Él de una u otra forma vuela como un pájaro y la deja sola. Lo mismo es una mujer. No está obligada con un hombre, porque si ella está obligada con ese hombre, en algún momento ella va a volar como un pájaro también. Porque nadie está obligado a estar con otro por obligación. Estamos con Dios por amor, voluntariamente, porque nos place, nos deleita, sentimos gozo, porque nos gusta estar con Dios, entonces estamos con Dios. ¿Entendemos esa parte? Así que despreocupémonos que ninguna persona que no quiera a Dios nunca estará con Él. No va a estar con Dios. Por eso el asunto con Dios es un asunto de amor voluntario, de la voluntad mía. La voluntad mía se sujeta a la de ¿quién? A la de Dios. Y gozo sujetándome ¿a quién? A Dios. Y usted goza sujetándose ¿a quién? A Dios. Porque si usted no goza sujetándose a Dios, olvídese que no va a permanecer en Él. O mejor, usted no está en Dios. Usted está engañándose por gusto. Por eso, cuando Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, Él comienza una especie de enamoramiento, como un hombre a una mujer. Y comienza a enamorarlo a uno. Porque si Dios te enamoró a ti y me enamoró a mí, y nosotros hemos aprendido y hemos correspondido a ese amor, nosotros nunca nos apartaremos de Dios. Porque nos mantiene unidos a Él una relación ¿de qué? De amor, que nunca se acabará. Por eso es que si tu relación con Dios no es una relación de amor, están metidos en graves problemas. Yo estoy con Dios porque yo amo a Dios. Para mí Dios es todo. Porque Dios un día me mostró su amor desinteresadamente. Me dijo, aquí estoy. Yo te amo y quiero el bienestar para tu vida, no quiero nada malo para ti. Y yo entendí esa situación. Y Dios siempre me ha mostrado su amor.
Entonces el amor que Dios me muestra como que me empuja, y aunque uno quiera como salirse, como que ese amor lo agarra a uno y no deja que uno ¿qué? Que uno se salga. Si usted tiene ese amor con Dios, haga el intento. Y usted no caminará 2 cuadras sin Dios. A las 2 cuadras usted dice, no, así no es, yo me regreso. Dios, aquí estoy, yo te amo, punto, listo. Pero si usted no tiene con Dios ese sentimiento de amor, usted no solamente caminará 1 cuadra, sino caminará 50, 100 años sin Dios, y se muere sin Dios, y se acabó, punto. Ahora Dios lo estuvo buscando toda la vida. Lo que pasa es que usted nunca amó a Dios. Dios amó a todo el mundo. Porque tanto amor tuvo Dios ¿a quién? A todo el mundo. Sino que todo el mundo no tuvo ¿qué? Ese amor con Dios como Dios lo tuvo con la persona. Entonces, el que se pierde, no se pierde por Dios. Se pierde porque nunca quiso a Dios, porque nunca quiso estar con Dios. Entonces no podemos estar diciendo que por qué el infierno, que por qué se pierden. No, simplemente el que se pierde porque se quiere perder. Y el que no está con Dios porque sencillamente no le place ¿qué? Estar con Dios. Y ahí está el amor de Dios. Aquí dice, para que lo labrara y lo guardara, versículo 16, y mandó Yahweh, Dios, Elohim, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y eso no tiene que ver con un asunto sexual. Eso no tiene que ver con que Adán se acostó con Eva, porque Adán, Dios le dijo que él debía acostarse con Eva y tener una gran familia. Creced y qué, y multiplicaos y qué, y llena la tierra. Y eso se hace sexualmente. ¿Cómo se llena la tierra de muchachitos? Sexualmente, porque una mujer no queda embarazada porque le den un beso. ¿Cierto que no? Tiene que haber otra cosa. ¿Entendemos esa parte? Bueno, esta palabra que dice aquí, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. ¿Qué es esto? Esto consiste en que Dios le dijo al hombre que nunca tomara la decisión de vivir por sí mismo sin tener en cuenta a Dios, y decidir el mismo hombre qué es bueno y qué es malo. Los mismos hombres son los que definen qué es bueno y qué es malo. Ese es árbol de la ciencia del bien y del mal. Aún los mismos predicadores, ellos mismos por su propia mente determinan lo que es y lo que no es, y no tienen en cuenta a Dios. Y sin tener en cuenta a Dios, le dicen al pueblo, según el criterio de ellos, qué es bueno y qué es malo. Según el criterio de quién? Del predicador, no de Dios. Y muchas veces esa palabra es la que te enseñan. O sea, te están enseñando el criterio de lo bueno y de lo malo, no según Dios, sino según quién, según el predicador. Y a ti te gusta eso. Y resulta que no, Dios no te está diciendo eso. Eso te lo está diciendo ¿quién? El predicador. O sea que un predicador puede decirte cosas por encima de lo que Dios dice, y él pasar por encima de Dios, y pasando por encima de Dios, decirte a ti qué es lo bueno y qué es lo malo, según el predicador y no según la Biblia. Y tú seguir ese criterio del predicador sin tener en cuenta al Espíritu Santo y sin preguntarle al Espíritu Santo si el criterio del predicador es correcto. El único ser en el universo que tiene
derecho a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo es únicamente Dios. Porque Dios fue que hizo el universo. O sea que cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo: hombre, te digo, nunca te tomes el atributo o el derecho de decidir por ti mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque el día que hagas eso, estás pasando por encima de mi propia voluntad. Ese día significa que te separaste de mí. Ese día significa que estás muerto. Porque la palabra morir significa ¿qué? Separarse. Por eso le dijo: ciertamente morirás. O sea, para que el hombre se atribuya a él mismo el derecho de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, tiene que estar separado de Dios. Porque si está dentro de la voluntad de Dios, nunca decide por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que antes de decidir le pregunta primero ¿a quién? A Dios, y sabe que el único que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Y el problema de la humanidad no es de religión, porque cuando Dios hizo al hombre no le hizo una religión. Aquí dice lo siguiente, aquí dice, versículo 26, entonces dijo Elohim, Dios, hagamos al hombre en imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Y que tenga una religión cristiana. No, ¿qué le dijo? ¿Y qué? O sea, señorear, ¿qué es? Gobierno, y gobierne. O sea que Dios al hombre no le dio una religión. ¿Qué le dio? Un gobierno. ¿El gobierno de dónde? De la tierra. Le dio el gobierno de la tierra. ¿Y sabe qué hizo el diablo? Le dijo al hombre: coge tu religión que yo te doy y dame a mí el qué. Dame a mí el qué. El gobierno. Y le quitó el gobierno al hombre y se lo cambió como si el hombre fuera un muchacho. Se lo cambió por un bombón. Una religión. Entonces el hombre se la pasa todo el tiempo jugando a la religión mientras el diablo gobierna. Y el hombre jugando a la religión. Y el diablo gobierna. Y los predicadores jugando a la religión y el diablo gobernándolos. Mire el diablo, porque la Biblia es correcta. Mire lo que dice el libro de Lucas. Y usted sabe que nuestro Señor Jesucristo lo corrobora cuando dice: ahí viene el príncipe de este mundo. ¿Qué es príncipe de este mundo? ¿Qué es príncipe? Gobernante. O sea que Cristo Jesús decía: Satanás tiene el gobierno del mundo. Él tiene el gobierno del mundo, porque el hombre se lo dio. Libro de Lucas, capítulo 4. Dice así. Libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 5. Y lo llevó Satanás ¿a quién? ¿A quién? A Cristo Jesús. Lo llevó a un alto monte y le mostró ¿quién a quién? Satanás a Cristo Jesús. En visión, o sea que Satanás también da visión. Por unos momentos todos los reinos, ¿de dónde? De la tierra, y la gloria de ellos con su esplendor. Y le dijo, ¿quién a quién? Satanás a Cristo. A ti te daré autoridad desde ahora para dirigir todos esos reinos y las riquezas de esos reinos, porque a mí me ha sido entregada. Satanás le dijo al hombre: conténtate con una religión y a mí dame el gobierno. Cuando lo engañó, le hizo ese cambio, como cuando se engaña a un muchacho. Satanás cogió al hombre como si el hombre fuera un muchacho y lo engañó y le dio el bombón de la religión, y Satanás se quedó con los gobiernos humanos y dijo: yo gobierno aquí. Y al hombre le dio el bombón de las religiones.
Entonces, de ahí que las personas piensan que la relación con Dios es una relación de ¿qué? De estar metido ¿dónde? En una religión. Cuando Dios hizo al hombre, no dijo, y Dios le dio al hombre una religión. Dijo, y Dios hizo al hombre y le dijo, enseñorea, o sea, gobierna. O sea, que Dios que le dio al hombre un gobierno. ¿El gobierno de dónde? De la tierra. Le dio fue el gobierno de la tierra y el hombre lo perdió. Por eso fue que Dios mandó a Cristo Jesús, porque a través de Cristo Jesús Dios venía a recuperar otra vez el gobierno de dónde? De la tierra, para regresar ese gobierno ¿a quién? A nosotros. O sea que Cristo Jesús nos regresa el gobierno de la tierra ¿a quién? A nosotros, y se lo quita ¿a quién? Se lo quitó a Satanás. ¿Estamos entendiendo esa parte? Pero uno gobierna o usted gobierna mientras usted esté sujeto al que lo constituyó dentro de ese gobierno. Porque si usted está en una empresa y usted no se sujeta a la empresa tiene derecho legal ¿a qué? A echarlo a usted de la empresa. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento suyo ¿a qué? Al gobierno de la empresa. Ese fue el problema del hombre, que como no hubo un sometimiento del hombre al gobierno de Dios, entonces el hombre tuvo que salir del gobierno de Dios. Y ahora voluntariamente, por amor, estamos entrando. ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Jesucristo. Si usted se deja llevar por los señores religiosos y por muchos predicadores de este tiempo, va a tener un grave problema con Dios. Déjese llevar por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y cuando usted no está seguro de algo, pregúntele mejor al Espíritu Santo, porque se puede meter en graves problemas. Porque los señores religiosos están pasados. Cogen la sangre de un muerto y le dicen a la gente, gente, aquí está la sangre santa del muerto, del santo muerto, adórenla. Y la gente hace cola para adorar la sangre del santo muerto. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso? ¿Eso es satanismo? Bueno, estamos en medio de los satánicos. Para que usted vea. Y a esos satánicos, más de uno de los que están aquí le creen lo que ellos dicen. A esos satánicos. Y esos satánicos dañaron el mundo. Y a más de un predicador vendido y satánico, porque hay más de un predicador satánico que se hace al lado de estos otros satánicos en la televisión y le preguntan al predicador, la doctrina suya, le preguntan al predicador, ¿es igual a la doctrina del cura? ¿Y sabe qué dice el predicador tan satánico él? Que es lo mismo. El Dios de nosotros es Cristo Jesús, Yeshua. Él es el gobernante del universo y a Él me sujeto ahora y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Él es mi Señor. Él es que me gobierna y a Él me sujeto en el nombre de Cristo Jesús. Porque si no nos definimos, vamos a tener problemas. Mejor definámonos ya quién es el Dios de nosotros y quién es el que gobierna sobre nosotros, porque vamos a tener problemas. Si no sabes quién te gobierna, la cosa se te va a complicar. Mejor de una vez defínete y dile quién te gobierna. Porque yo ya me definí que a mí el que me gobierna es Cristo Jesús. Y no acepto sino el gobierno de Cristo Jesús. No acepto otro gobierno. De hecho, no estoy contra el gobierno del Señor Santo. Pero en términos espirituales, únicamente acepto el gobierno de Cristo Jesús. No acepto otro gobierno. Sigamos con el asunto. Y el hombre pecó, y el hombre se separó, y entonces el hombre ahora es el que toma sus propias decisiones de decir qué es y qué no es. Por eso es que usted ve que ellos dicen que ¿por qué no se puede casar un hombre con otro hombre? ¿Qué malo tiene eso? ¿Que por qué no se puede casar una mujer con otra mujer? ¿Qué malo tiene eso? O sea, que ellos mismos se están decidiendo entre el bien y el mal. O sea, ellos mismos se están decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo me aparto en el nombre de Cristo Jesús y yo busco mi lado, porque yo sé
en quien he creído. ¿Usted sabe lo que significa la palabra arrepentimiento? Porque es posible que usted piense que arrepentirse es porque lloró, porque le dio remordimiento. La palabra arrepentirse es más que eso. ¿Qué es la palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse significa volverse a Dios de todo corazón. O sea, con la mente. De todo corazón es con la mente. No solo en el sentimiento de tristeza o remordimiento que le da la gente y empiezan a llorar por haber pecado, sino también la acción de cambiar el modo de pensar y de actuar. Implica un profundo cambio espiritual. ¿Dónde? En la mente de nosotros. Donde vamos a permitirle a Dios que nos cambie la ¿qué? La manera de pensar. Y vamos a comenzar a pensar como Dios quiere que ¿qué? Que pensemos. Vamos a comenzar a pensar como Dios quiere que pensemos. Entonces, si Dios quiere, dice, no pienses así, pues yo no pienso así. Si Dios dice, tienes que pensar asá, yo empiezo a pensar asá, como Dios está diciendo que ¿qué? Que piense, indicando que realmente me estoy ¿qué? Arrepintiendo. Entonces ese arrepentimiento que comienza en un cambio en mi mente, también produce un cambio en mi manera de ¿qué? De proceder, porque uno procede según lo que ¿qué? Lo que uno piensa. Entonces, como Dios sabe que el hombre procede según piensa, entonces si Dios quiere cambiarle el proceder a ese hombre, ¿qué le cambia primero? La forma de pensar, porque si no le cambia la forma de pensar, tampoco le va a cambiar la ¿qué? La forma de proceder. ¿A quién? A esa persona. Ninguna persona cambia si su mente no ¿qué? No ha cambiado. Si usted ve una persona que no cambia, es simplemente porque su mente no ha cambiado, o sea, no está permitiendo que la palabra llegue aquí a su mente y se la ¿qué? Y se la transforme. No está permitiendo eso. Porque el día que usted permita que la palabra venga a su mente y se la transforme, y usted comience a cambiar su forma de pensar conforme a la palabra de Dios, ese día la vida suya será una vida completamente distinta. Y si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y por qué ese cambio en ti? Tú le dices, porque primero hubo un cambio, ¿dónde? En mi mente. ¿Por dónde comienza el cambio? Por la mente. Uno cambia es en la mente. Y si usted no cambia su mente, usted nunca cambiará. Usted seguirá siendo la misma persona. Y cuando la mente de uno cambia, es porque la verdad de Dios ha sido introducida ¿dónde? En la mente de uno. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces uno comienza a ser libre de tanta parafernalia religiosa que hay en esa, sino que primero le dice, Dios, quiero que tú me cambies la manera de pensar. Dios, quiero que tú me cambies la manera de pensar, porque también quiero cambiar la manera de ¿qué? De actuar, de proceder. Estábamos leyendo en el libro de Mateo. ¿O dónde? Bueno, todo esto te lo doy si qué, si postrados me adorares, reconociéndome como qué, reconociéndome como qué, aquí, si postrados me adoraras, reconociéndome como tu Señor, serán todos tuyos. Si tú no cambias tu manera de pensar y comienzas a pensar como Dios quiere que tú pienses, en muchas partes de tu mente, el Señor tuyo no es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe quién es? Este personaje. ¿Quién? Satan.
Porque es posible que en muchas partes de tus pensamientos tú no estés pensando como Dios quiere, sino que estás pensando como ¿qué? Como Sata quiere. Y estás tomando tus propias decisiones de lo que es bueno o de lo que es malo. Y no le estás permitiendo a Dios que Él mismo te diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice así el libro de Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan, el que sumerge en agua, versículo 1, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de ¿qué? De pensar y permítanle a Dios que le cambie el pensamiento para que ustedes comiencen a pensar como Él quiere, para que su proceder también cambie. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el fundamento del reino de los cielos, ¿qué es entonces? ¿Un cambio en qué? En nuestra manera de pensar. Para que comencemos a pensar como el reino de los cielos, ¿qué? Quiere. Entonces uno tiene que comenzar a pensar, si uno está en el reino de los cielos, tiene que comenzar a pensar como el reino de los cielos quiere que uno ¿qué? Que uno piense. ¿Entendemos esa parte? Si es que estamos ¿dónde? En el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 4. Dice, capítulo 4, versículo 12. ¿Quién comienza su ministerio? Cristo Jesús. ¿Comenzó su qué? Su ministerio. Ahora dice, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galil, y dejando a Nazaret, que significa el hijo, la rama, el renuevo, eso significa la palabra Nazaret. O sea que cuando a Cristo Jesús le llaman el nazareno, le están diciendo el hijo, el renuevo, la rama de Dios, la semilla de Dios, le están diciendo. Cristo Jesús es la semilla de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Para que la parábola del sembrador se cumpla, tiene que haber un sembrador, tiene que haber un terreno y tiene que haber ¿qué? Una semilla. Sembrador, terreno, semilla. Sembrador, terreno, semilla. Entonces, en la parábola del sembrador, ¿quién es el terreno? La mente tuya es el terreno. ¿Cuál es el terreno? La mente suya. La mente mía es el terreno. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios es la semilla. ¿Y quién es el sembrador? El Padre en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por su Santo Espíritu. Entonces, el Padre en el nombre de Cristo Jesús, por su Santo Espíritu, está sembrando una semilla, palabra de Dios, en un terreno. La mente suya y la mente mía, y la está transformando. Y la está transformando. Esa es la parábola del sembrador. Pero también la parábola del sembrador se cumple para Satanás. Donde él es el sembrador, él tiene su semilla, y el terreno, ¿quién viene siendo? La misma mente humana. Usted no ha visto que juntamente con la parábola del sembrador no solamente aparece el trigo, sino que también aparece la ¿qué? ¿Y quién sembró el trigo? Dios. ¿Y quién sembró la cizaña? ¿Y dónde la sembró? En la mente, cizaña en la mente. ¿O no? Entonces usted no puede dejar que su mente sea el terreno donde Satanás siembra su ¿qué? Su semilla. No se puede dejar usted pisotear por Sata. Dígale a Sata que la mente suya es el terreno, pero donde Dios, el Padre, siembra su ¿qué? Su palabra, no Sata, sino el Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque usted es el que permite o no ¿qué? O no permite, porque usted tiene voluntad ¿qué? Propia, y la voluntad es capacidad para permitir o no permitir. Aún a Dios, si usted quiere le permite a Dios, y si no quiere no le ¿qué?
no le permite. Si usted quiere, le permite al mismísimo Dios de la Biblia. Y si usted no quiere, no se lo permite. Y así lo hizo Dios a usted, para que usted mismo tomara su propia decisión de si permitía o no permitía, aún a Él. Por eso es que si usted cambia, es porque usted le ha permitido a Dios que lo cambie. Y si usted no cambia, es porque usted nunca le ha permitido a Dios que lo cambie. Significa que usted ha cerrado su voluntad y usted le ha dicho a Dios: Dios, mi voluntad no te la no te la cedo, no te permito que me toques esa área, déjamela quieta, no me la toques. ¿Y sabe qué hace Dios? No se la toca. Porque Dios le toca a usted una área en su cabeza cuando usted se lo permita que Él se la toque y que le produzca ahí los cambios requeridos. Porque Dios no se mete donde usted no le permita. Y donde usted le permita, Dios entra. Y donde usted no le permita, Dios no entrará. Es el Dios de la Biblia. Así funciona Él. Por eso fue que cuando Dios hizo a Adán, le dijo: nunca tomes tus propias decisiones, y lo dejó. ¿Cierto que lo dejó? Y ¿acaso Dios no estaba viendo cuando Adán estaba tomando sus propias decisiones, dirigido por quién? Por Sata, usando ¿a quién? A Eva. ¿No estaba Dios allí mirando? ¿Y por qué dejó que eso pasara? No fue Dios. ¿Quién fue el que permitió que pasara? El hombre, porque el hombre tiene ¿qué? Voluntad propia. Entonces pasan cosas y decimos: Dios, ¿por qué lo permitiste? Y Dios dice: ¿yo lo permití o lo permitieron ustedes? ¿O no? Cuando una mujer no se quiere acostar con un hombre, ¿quién la obliga? ¿La obliga? ¿Cierto que no? ¿Ya lo entiende? O sea, a ella no se lo ella no se lo permite. Pero cuando una mujer quiere acostarse con un hombre, ¿qué hace ella? El hombre no ha hablado y la mujer ya abrió. ¿Cómo lo hizo? Voluntariamente. ¿Porque ella qué? Porque ella quiso. Así mismo es con Dios. Cuando usted quiere que Dios le produzca un cambio, Dios no ha hablado y usted ya se abrió para que Dios lo ¿qué? Para que Dios lo ¿qué? Porque usted mismo está deseando el ¿qué? El cambio. Usted mismo desea el cambio. Porque si no hay la voluntad suya, ¿cómo va a producirse el cambio? El cambio lo produce Dios, pero mientras la voluntad suya se le ¿qué? Se le ceda a Dios. Ahí viene el cambio. Porque así es que funciona Dios. Así funcionaba Cristo Jesús. Padre, si fuera posible, quita de mí ¿qué? Pero yo no quiero hacer las cosas como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú quieres, Padre, por lo tanto que se cumpla en mí tu ¿qué? Y listo. ¿O no? Listo. ¿Ya lo vio? ¿Lo vio cómo era? Así es que funciona. Adán hizo lo contrario de lo que hizo ¿quién? Cristo Jesús. Le dijo: Dios, la voluntad mía no te la ¿qué? No te la cedo. ¿Y qué hizo Cristo? Padre, la voluntad mía te la ¿qué? Te la cedo. Así es que funciona. La voluntad suya cuenta. Porque usted no es un muñeco. Porque usted no es un robot. Usted es un ser humano que tiene capacidad de pensar. Tiene capacidad de tomar sus propias ¿qué? Decisiones. Entonces la voluntad suya cuenta. Tanto para Dios como para el diablo. Y dice aquí: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón, en el océano, en el mar Mediterráneo, y de Naftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino hacia el mar, al otro lado del Jordán, o sea, hacia el mar Mediterráneo, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran ¿qué? Vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde le resplandeció la luz? En la mente. Donde Dios le mostró su conocimiento para cambiarle la forma de pensar a estas personas. A eso es lo que se le llama luz. La luz entra a ti cuando tú permites que Dios cambie tu ¿qué? Tu manera de pensar.
La gente cree que luz es porque viene diciembre con su alegría, entonces ellos colocan unos bombillitos, eso no es luz. Luz es cuando uno le permite a Dios que Dios le cambie a uno la ¿qué? La forma de pensar. Ahí es que hay luz en la mente suya. Eso es que es luz. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, vuélvanse de sus malos caminos, o sea, vuélvanse de sus malos ¿qué? De su mala forma de ¿qué? De pensar. Porque el reino de los cielos ¿de qué? Se ha acercado. ¿Qué es el reino? ¿Qué es un reino? Un reino es un territorio gobernado ¿por quién? Por un rey. Y todas las personas que estén en ese territorio deben aceptar el gobierno ¿de quién? De ese rey. Y el que esté allí y no acepte el gobierno de ese rey debe salirse ¿de dónde? De ese territorio. Por eso el día que Cristo Jesús venga a restaurar aquí en la tierra, ¿el qué? El gobierno de Dios, todo lo que haya aquí en esta tierra que no esté de acuerdo con ese gobierno debe ¿qué? Debe irse. Sea Satanás, ángeles caídos, demonios o aún seres humanos, debe irse. ¿O acaso usted no ve al gobierno luchando con la guerrilla? ¿Por qué? Porque los dos no están ¿de qué? No están de acuerdo. Y usted sabe que el gobierno manda. ¿Quién manda? El gobierno. Y si Dios es el que gobierna el universo, entonces ¿quién manda? Manda Dios. Y si no estamos de acuerdo con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos pensando en ¿qué? En irnos yendo quién sabe para dónde. ¿Ya lo entendemos? Tenemos que ir pensando en irnos yendo para dónde. Entonces Dios dijo, no piensen que ya les tengo el lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Un lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre. Allí es que van a estar todo lo del universo que nunca aceptó o aceptaría el ¿qué? El gobierno de Dios. O sea que solamente las personas que acepten el gobierno de Dios estarán ¿dónde? Aquí en esta tierra. Sea el que sea, si no acepta el gobierno de Dios, se tendrá que ir un día. Y el gobierno de los cielos ya sé qué, ya se acerca. La palabra techubá es la palabra arrepentimiento, significa un cambio. ¿Un cambio dónde? En la manera de pensar. También significa volverse, volverse, volverse. Cuando el hombre tomó la decisión de salirse de Dios, se salió, me voy, Dios. Lo que hizo Adán fue, Dios, yo puedo ser Dios. ¿Se acuerda? Que Satanás le dijo que él mismo podía ser ¿qué? Podía ser Dios. Entonces Adán le dijo a Dios, Dios, ¿estás viendo? Yo mismo puedo ser Dios. Por lo tanto, me voy de tu lado. Y se le fue. Dios nos miró y nos miró y nos miró y dijo, si yo no hago algo, estos que no han pecado como lo que hizo Adán, también se van a perder. Y muchos de ellos me aman a mí, por lo tanto yo voy a hacer algo por ellos. Por eso fue que Dios mandó ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sabe para qué mandó Dios a Cristo Jesús? Para que usted y cualquiera persona en el mundo que amamos a Dios y que un día íbamos a querer, no, yo quiero ir donde Dios, yo quiero volver donde Él, tuviéramos la oportunidad de ¿qué? De volver donde Dios, ¿a través de qué? De la sangre de Cristo Jesús. Entonces Dios está volviendo a Él todos los que quieran ¿qué? Volver a Él, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Y si usted vuelve a Cristo Jesús, usted está regresando no a una religión cristiana. Usted está regresando otra vez ¿al qué? Al reino, al gobierno de Dios. Entonces usted tiene que comenzar por empezar a que Dios le cambie la mente y usted comenzar a hacer las cosas como Dios le ¿qué? Como Dios le mande, porque usted está bajo su ¿qué? Bajo su gobierno. O sea que si yo estoy bajo el gobierno de Dios, yo debo comenzar a hacer las cosas como Dios quiere que ¿qué? Porque estoy bajo su ¿qué? Bajo el gobierno de Dios. Y si no quiero estar bajo el gobierno de Dios, simplemente me ¿qué?
Me voy, Dios, me voy porque no quiero estar bajo tu qué, bajo tu gobierno. Entonces ahí ya no hago las cosas como Dios quiera, sino como yo piense. Pero si yo vengo al gobierno de Dios, tengo que saber que al estar bajo ese gobierno, tengo que hacer las cosas como ese gobierno me diga. Dígale usted al gobierno, gobierno, yo no pago impuesto, yo no pago energía, yo no pago teléfono. A ver a usted dónde va a parar aquí con el gobierno. ¿Ah? ¿A dónde va usted a parar? No puede vivir aquí. ¿Puede vivir? No, porque uno aquí tiene que sujetarse al gobierno. Si le toca pagar energía, páguela. Si le toca pagar teléfono, tiene que pagarlo, ¿o no? Y uno aquí en este país se sujeta al gobierno colombiano, ¿o no? Y el que no se quiere sujetar al gobierno colombiano, ¿qué hace? Se tiene que ir de Colombia. Es que así es que funciona. Y seguimos aquí en este asunto. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3, aquí. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un juez del tribunal supremo entre los judíos, el Sanedrín, el Beidín. Este vino a Jesús de noche, disculpen, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿quién? Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, ¿de dónde? ¿De nuevo de dónde? De arriba, de nuevo de arriba. Es esta Biblia, es del hebreo al español. De nuevo de arriba, no de nuevo de abajo. Aquí abajo no se nace de nuevo. Usted nace de nuevo es de arriba, no de abajo. Entonces, ¿no qué? No puede ver. ¿Qué es lo que no puede ver? El reino de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que llamándose cristiano no pueden entender esto? Como que si no vieran esto, no lo ven. Y estamos hablando de estas cosas y como que la mente se le embota. Porque de la única forma que usted entiende esto es que usted ¿qué? Usted haya ¿qué? Nacido de nuevo. Porque si usted no nace de nuevo, usted nunca verá, y más, nunca entrará. ¿Dónde? ¿Al gobierno de quién? Al gobierno de Dios. Entonces, ¿por qué es que uno para entrar al gobierno de Dios tiene que entrar nacido de nuevo? Porque al nacer de nuevo, Dios te da una naturaleza que es la naturaleza de quién? De Cristo, que es una naturaleza de un hombre que 100% se sujetó al gobierno de quién? Del Padre. Entonces, bajo esa naturaleza, tu mente ya está preparada para poder sujetarse al ¿qué? Al gobierno del Padre. Bajo la naturaleza adámica no, porque Adán no se sujetó. Es bajo la naturaleza de Cristo que uno tiene capacidad para sujetarse al gobierno de Dios. Y si no tenés la naturaleza de Cristo adentro, nunca te someterás ¿a quién? Al gobierno de Dios. Nunca lo harás. Por eso es que él dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué pasa si nosotros pudiéramos entrar en el vientre de nuestra madre y nacer otra vez? ¿Naceríamos cómo? Igual, igual. O sea que no es de esa forma, es otra cosa. ¿Es un nacimiento dónde? Sí, que produce un cambio ¿dónde? En la mente. Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no naciere de agua igual que la espada del Espíritu, que es la que, la palabra de Dios, no puede ¿qué? No podrá ¿qué? Experimentar lo prometido por el Espíritu en la palabra acerca del reino de Elohim. Entonces, por eso es que hay mucha gente que no experimenta. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hablan? Y cuando ve que uno procede de una forma, ellos dicen: pero ¿cómo estos proceden de esa forma? ¿Por qué ellos piensan así? ¿Por qué a ellos no les gusta la Navidad? ¿Por qué a ellos no les gusta el arbolito? ¿Por qué no toman trago? Es que tienen una mente distinta, porque tienen un Dios distinto que les ha cambiado la ¿qué? La mente.
y uno piensa según el Dios al cual uno se ¿qué? Listo. El que cree en la Virgen, todo lo que tiene en la mente, ¿qué es? Virgen por todas partes. El que realmente está sujeto a Dios, ¿a quién tiene en la mente? A Dios. Y todo lo que piensa se lo remite ¿a quién? A Dios, porque su mente está llena ¿de quién? De Dios. El brujo piensa en brujería, el santero piensa en santería, el tomatrago piensa en el estanco, ¿o no? El hombre que tiene problemas con la droga piensa ¿en qué? En la olla, ¿o no? Y todo lo que tiene aquí es olla. Y todo su pensamiento es para la olla, para la olla, para la olla, para la olla, ¿o no? O él piensa otra cosa. O él piensa en tener un carro, una casa, un negocio. No, todo es olla, olla, olla. Y todo se le vuelve olla y todo se le vuelve humo. Y usted puede darle la plata que le dé y toda la plata la vuelve ¿qué? Humo. Porque su mente está gobernada por el humo del bazuco o por el humo de la marihuana o por la perica. Entonces él todo lo que tiene aquí es marihuana o perica o bazuco, y entonces él todo lo que piensa es en relación con eso, porque esa cosa aquí es su Dios. Y usted le puede dar $1.000.000 y vaya, pregúntele al otro día y ¿sabe qué le dice? Me lo fumé. ¿O no se lo fumó? Y todo lo que piensa es, todo lo que coge el televisor, coge la nevera y todo termina ¿dónde? En el humo. ¿O no termina en el humo? Porque eso es lo que él tiene ¿dónde? En su mente. Por eso es que el Dios de la Biblia nos cambia la mente, nos cambia la manera de pensar. Entonces, al cambiarnos la mente, nosotros ya tenemos una mente para progresar, para ir ¿a dónde? Adelante, para hacer las cosas como correctas, todo correcto, cuando usted realmente está dirigido ¿por quién? Por el Dios de la Biblia. Entonces, el que no naciere del agua, que es la que, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nunca entrará ni verá ¿qué? El reino de los cielos. Usted puede pasarse toda la vida enseñándosele y nunca aprende nada de esto, nunca entiende nada de esto. Porque no ¿a qué? ¿No a qué? No ha nacido de nuevo, exactamente, no ha nacido de nuevo. Lo que nosotros hicimos fue volver otra vez ¿a quién? Volver otra vez a Dios. ¿A sujetarnos al qué? Al gobierno de Dios. Nosotros simplemente estamos bajo el gobierno de Dios, o le estamos permitiendo a Dios que nos ¿qué? Que nos gobierne. O sea que nosotros prácticamente nos estamos preparando para el gobierno eterno. Allí es que usted se está preparando para el gobierno eterno, para ser gobernado por Dios, ¿por lo qué? Por los siglos de los siglos. Para eso es que usted se está preparando, para ser gobernado por Dios por los siglos de los siglos. Entonces ustedes de ahora, ¿quién lo gobierna a ustedes de ahora? ¿Quién lo gobierna a ustedes de ahora? ¿Quién lo gobierna? Eso, Dios lo gobierna. Mateo capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 8. Mateo 3, 8. Dice lo siguiente. Mateo 3, 8. Bueno, ya voy terminando. Mateo 3, 8 dice. Vamos al versículo 6. Y eran purificados en agua por él en el Jordán, confesando sus ¿qué? Sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, que realmente eran gente que tenían una ¿qué? ¿Una qué? Fariseos, saduceos, ¿qué tenían? Un sistema religioso, un gobierno religioso. Venían a su ¿qué? A su sumergimiento en agua. ¿Al de quién? Al de Juan el Bautista. Les decía a algunos de ellos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la inminente ira de Dios que les viene encima? O sea, que la ira de Dios viene encima en cualquier momento sobre esta tierra. Cuando se habla del fin del mundo, aclara Dios
no es que la tierra se va a partir en 1000 pedazos. No. Hay dos hombres, Adán y ¿quién? Y Cristo. Entonces, el sistema de Adán es un sistema obsoleto porque es un sistema cuyas personas que están bajo ese sistema nunca se han o quieren sujetarse ¿a quién? Al gobierno de Dios. Y el sistema de Cristo es un sistema en el cual aquellas personas, habiendo nacido de nuevos, tienen capacidad para sujetarse ¿a qué? Al gobierno de Dios. ¿Ya ve la diferencia? Entonces, cuando Dios vaya a instaurar aquí literalmente su gobierno, entonces, ¿quiénes quedan? Solamente los que se sujetan ¿a qué? Al gobierno de Dios. Y los que no se sujetan al gobierno de Dios no pueden ¿qué? No pueden quedar. A eso es lo que se le llama el fin del mundo. Fin del mundo es el fin del sistema cuyas personas no han querido, no quieren y no querrán que Dios los ¿qué? Los gobierne. Entonces luego inmediatamente aparece otro sistema cuyas personas sí quieren que Dios los ¿qué? Los gobierne, y esas personas son las que van a quedar aquí en esta tierra. A eso es lo que se le llama el fin del mundo. Y eso fue lo que escribieron los mayas. Porque eso ya lo sabe Sata. Eso es lo que Sata sabe. Simplemente eso. Entonces él, previendo que viene el sistema donde los que queden en ese sistema se sujetan a Dios, entonces él está procurando ¿qué? Que nadie se sujete a Dios, para que nadie quede en el sistema ¿con quién? Con Dios. Y eso es lo que usted no puede ¿qué? Usted no puede permitir. Ese es un lujo que usted no se puede dar. Por eso es que la Biblia dice: el cielo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus deseos. Mundo es gente que nunca ha querido sujetarse al ¿qué? A eso es lo que se le llama mundo. Mundo es el sistema que usted ve de las naciones, de los pueblos, cuyas personas que están en ese mundo nunca han querido estar gobernadas ¿por quién? Por Dios. Por eso es que la Biblia dice: ese mundo debe pasar, pero el que hace la voluntad de Dios debe ¿qué? Debe quedar. Es eso. A eso es lo que se le llama fin del mundo. No fin de la tierra, sino del mundo. Entonces, ¿por qué el fin del mundo explica la Biblia que va a ser tan violento? Porque la Biblia explica que el fin del mundo es como violento. ¿Por qué es violento? Es violento porque estas personas que no quieren estar bajo el gobierno de Dios, dirigido por otro que nunca quiso estar bajo el gobierno de Dios, que es Sata, porque Sata nunca quiso estar bajo ¿qué? Bajo el gobierno de Dios. Entonces los induce a ellos a que deben luchar ¿contra quién? Contra Dios. Entonces eso se forma una violencia terrible de parte de Dios contra ellos, porque Dios no permite esa osadía de que alguien, sea ángel o ser humano, se le para de frente a desafiarlo a Dios. ¿Cómo vamos a desafiar a Dios? Es un atrevimiento desafiar a Dios. Entonces, por eso es que la Biblia describe la forma tan violenta como Dios debe introducir el ¿qué? El reino de los cielos. Porque a Dios le toca destruir toda insubordinación que haya aquí en la tierra y toda falta de sometimiento a Él y a su gobierno. Y nadie puede decirle nada porque es Dios y es el que gobierna. ¿Quién manda? ¿Quién manda? El gobierno. ¿Quién manda? El gobierno. Y si Dios gobierna, ¿quién manda? Pues manda Dios. Porque el que gobierna manda. ¿Quién manda? ¿Usted manda en su casa? Porque usted es el gobierno de su ¿qué? De su casa. Entonces sus hijos deben sujetarse ¿a qué? Al gobierno suyo. Y si los hijos suyos se insubordinan contra usted, ¿usted qué hace? Debe meterle mano dura. Porque usted no puede permitir el levantamiento de sus hijos contra usted. Eso es antibíblico. ¿O no?
Eso es lo que pasa. Son cosas sencillas que uno lo lleva al plano bíblico y uno ya se da de cuenta. Entonces usted dice, entonces yo no puedo ponerme contra Dios, yo no voy a pelear con Dios, yo no voy a luchar contra Dios, yo me voy a someter a Dios. Y Dios dice, por esa forma de pensar, te voy a cambiar la manera de pensar y voy a hacer que los beneficios, las bendiciones de mi gobierno caigan sobre ti y te colma de bendiciones, punto. Así es que funciona con Dios. Sencillo. De esa forma es que funciona con Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos ama. Y todo lo hace por el bien de nosotros. Y todo tiene su tiempo. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aprendiendo estas cosas. Por eso es que Dios se esmera en enseñarle a usted y a mí las cosas como tienen que ser. Sencillo, es por eso. Por eso yo le doy gracias a Dios de haberme mostrado las cosas como realmente son. Le doy gracias a Dios por haberme llamado, por haberme dicho que me ama, por haberme mostrado su amor y por haberme dicho, hijo, a ti te va mejor si te sujetas a mi ¿qué? A mi gobierno. Y yo entendí eso. Por eso es que le va bien a uno. No por la gente, sino por sujetarse al gobierno de Dios. Por eso es que le va bien a usted. A usted le va bien cuando usted se sujeta al ¿qué? Al gobierno de Dios. Y a todos nos va bien cuando nos sujetamos a ¿qué? Al gobierno de Dios. Y entonces eso es lo que necesitamos. Por eso es que yo no estoy aquí para hablarle a usted una palabra que le guste a usted, pero que no le guste a Dios. Yo estoy aquí para decirle a usted, porque me constituye Dios en embajador del reino. Y cuando uno es embajador de un reino, uno habla a favor de ¿qué? Del reino. Entonces yo estoy aquí es para manifestarles a ustedes las bondades del reino, que el gobierno del reino quiere que ustedes realmente se sujeten a ese gobierno para que la vida de ustedes sea una vida de ¿qué? Para eso estamos aquí. Parémonos en el nombre de Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. O sea que estas cosas que el Señor habla, Él lo hace por el bien de ustedes y por el bien mío. Entonces cuando usted quiere que su familia se convierta, usted lo que está diciendo es que usted quiere que la familia suya se sujete al ¿qué? Al gobierno de Dios, para que no se pierda. ¿Es eso lo que usted quiere? Entonces no se preocupe que su familia se va a someter al gobierno de Dios, sea por las buenas o sea por las malas, en el nombre de Cristo Jesús. Porque si a Dios le toca por las malas, lo va a hacer. Pero Él le promete a usted que la familia suya se va a sujetar al gobierno de Dios. Dios no tiene problema para apretar a cualquiera de nosotros. Él sabe por dónde aprieta para que uno suelte. Es el Dios de la Biblia. Es el más sabio de todo el universo. Es el Dios de la Biblia. Por eso no se preocupe. Confíe en el Señor, que el Señor es todopoderoso. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Y para mí es un placer, es un gusto estar aquí. Y es algo que yo nunca había sentido. Yo nunca me había sentido como embajador de parte de Dios, porque uno escucha que Perencejo, embajador de las Naciones Unidas, que Sutaneja, embajadora de las Naciones Unidas, y nosotros ¿qué? Embajadores del reino de Dios. Alabe lo que Él vive. Por eso estamos aquí. Y Dios nos da capacidad para que la gente se convierta a Él. La forma de someterse al gobierno es primeramente reconociendo al Rey y reconociendo que el Rey derramó su sangre por nosotros. El Rey es Cristo Jesús. ¿Quién es el Rey? Cristo Jesús. Él es el Rey. Alabe lo que Él vive.
Entonces, vamos a reconocer al Rey. Por eso es que es la oración de fe. La oración que se llama de fe es para que las personas reconozcan al Rey como su Rey. Entonces repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco, Señor Jesucristo, que cometo errores, que peco. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que tú eres el Rey, que tú tienes un reino. Y reconozco que para entrar a ese reino es por tu sangre. Señor Jesucristo, hoy yo creo en la sangre que tú derramaste por amor a mí. Señor Jesucristo, hoy te recibo por tu sangre como mi único Rey, como mi único Señor, como mi único Salvador. Y te pido que el nombre de mi familia y mi nombre nunca sea borrado del libro de los que van a vivir para siempre, sujetos a tu gobierno. Señor Jesucristo, hoy yo tomo la decisión de entregar mi voluntad a la tuya para que los cambios necesarios en mi mente sean reales. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.